Yo soy Roberto Cayuqueo, director de la compañía Colectivo Epeu y del montaje El Murri y el Manque, El Zorro y el Cóndor, que es un Epeu, que es un relato mapuche de la zona pehuenche, donde lo escribimos con Norma Hueche, recopilamos este Epeu y lo hemos realizado en conjunto con Camila Velázquez y Félix Villar, que son parte del colectivo Epeu. El Epeu trata sobre la importancia de la ceremonia en el pueblo mapuche, entrega también ciertos valores desde la cosmovisión mapuche, como el respeto a la palabra empeñada o a los compromisos que tomamos. Estamos muy contentos de haber estado aquí en la Feria del Libro Indígena para niños, para niñas de diferentes lugares, de diferentes regiones y también incluso niños migrantes. Creemos que la cultura mapuche conserva una sabiduría y una filosofía que es necesaria abrir al mundo y estamos muy contentos de partir, en este caso, trabajando con las primeras infancias. Estamos en la sexta versión de la Feria, la Jornada por el Libro Indígena, que como Universidad Católica Silva Enrique venimos trabajando durante ya seis años en el contexto también del trabajo con la Escuela de Idioma Indígena, y estamos muy contentos porque este año el foco estuvo puesto en niños y niñas. Por eso tuvimos una actividad muy significativa ahora en la mañana con jardines infantiles de la Junji y la Fundación Integra. Y creemos que es muy significativo que se promueva la cultura, el libro, la arte escénica de los pueblos, para que si nuestros niños y niñas lo valoren, lo reconozcan y lo difundan por distintos lugares de nuestro país. Para mí fue bastante llamativa el descubrimiento de que hay algunas editoriales que atienden bastante la identidad más local, como el sur de Chile, por ejemplo, y hay editoriales mucho más grandes y más masivas que hoy día pueden llegar a un impacto, ¿cierto?, a un público mayor en todo el país y que están compartiendo contenido indígena también desde sus posibilidades, es decir, editoriales grandes ya muy posicionadas con distintos formatos y con distintas formas de abordar estos mismos contenidos. Lo valioso también hoy con un editor que solo se dedica a la revitalización del quechua, por ejemplo, me parece que la discusión se abrió hacia una mirada de política pública y cómo la política pública pudiese verse un poco más representada, todas estas editoriales y todas estas productoras de contenido, con estos rasgos y características que son propias de nuestros países y también propias de nuestros distintos pueblos.